¿Puedes ver mis slides? Sí, y el volumen, ¿me pueden escuchar bien? Vale, bueno, muchas gracias, primero que todo por la invitación. Para mí es un gran honor estar esta noche compartiendo con ustedes un poco de mi experiencia y también de los trabajos científicos que he realizado durante mi carrera. Además porque pues es mi alma mater, hace muchos años que estuve pues en la universidad y aprendí muchas cosas y bueno, les voy a contar un poco de la trayectoria desde que fui estudiante de ingeniería mecatrónica en la universidad. Bueno, bueno, primero que todo, actualmente estoy trabajando en el Instituto de Nanociencias Integradas del Instituto Leibniz en Dresden, Alemania. Y la charla que voy a hacer hoy va a ser un poco entre compartir con ustedes experiencias de desarrollo personal, profesional, también con una parte ya más científica y de explicarles un poco de los trabajos actuales que mi grupo se encuentra desarrollando. Entonces, bueno, empiezo un poco como con mi trayectoria. Como ya lo mencionaron antes, yo fui estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad de San Buenaventura en el año 1999 al 2005, ya hace mucho tiempo. Allí pues fuimos una de las primeras promociones de la carrera. Pude encontrar esta foto, no en muy buena resolución, en ese entonces no teníamos smartphones ni cámaras muy sofisticadas, pero aquí hay una imagen que muestra aquella época donde éramos muy pocas mujeres. De hecho, en esta imagen solo salgo yo en una de las exhibiciones de robótica que organizamos, aunque éramos más chicas, ¿no? Y en ese entonces, pues la decisión era, bueno, qué carrera realizar, cuáles eran mis pasiones. Y yo quería hacer algo más enfocado hacia la ingeniería o física, porque me gustaba mucho, de hecho, la astronomía. Entonces, bueno, al final encontré esta carrera en la universidad. Creo que en ese entonces solo existía en la Universidad Militar y en la Universidad de San Buenaventura y comprendía muchas áreas de la física, mecánica, electrónica y además con un sentido más aplicado. Entonces me llamó mucho la atención y por eso decidí iniciar eh, ese reto de estudiar ingeniería mecatrónica, aunque pues era bastante, digamos, difícil en ese entonces ser pues mujer en ese entorno con casi nada de experiencia en el campo de ingeniería y bueno, y además que era una carrera muy exigente de por sí porque incluía conocimientos y asignaturas de varias carreras y teníamos era bastante exigente en esa época, no sé, pues ahora no puedo juzgarlo, pero en sí el tema es muy complejo y requería de mucha dedicación. Bueno, aquí un poco les cuento de las actividades complementarias que también durante la carrera pues tuve la oportunidad de hacer parte. Nosotros fuimos pioneros del grupo de nanotecnología junto con Camilo Telles, que es uno de los organizadores. Aquí hay una imagen de ese entonces cuando pues invitamos al profesor Mella Pan, que era en ese entonces el director del Centro de Nanotecnología de la NASA, y ahí fue cuando empezamos como a introducirnos en el tema de la nanociencia y la nanotecnología, más con un tema de divulgación, porque pues no teníamos las facilidades o los conocimientos para realizar ciencia a esa escala, pero fueron los primeros pasos y de ahí pues se abrió, digamos, una oportunidad de dar a conocer este tema en Colombia. De ahí también surgió el Consejo Nacional de Nanociencia y Nanotecnología, que se formó junto al profesor Edgar González de la Universidad Santo Tomás y a Martín Restrepo de la Universidad Javeriana. Perdón, lo contrario. Y bueno, en ese entonces también fuimos
pioneros en crear la rama estudiantil del IEEE, junto con mi amiga Liliana Serrano, que está aquí al lado, y pues participamos en muchas actividades. Tengo que decir que estas actividades complementarias fueron muy enriquecedoras porque pues no solamente aprendes de muchos temas y puedes interactuar con conferencistas de muy alto rango que vienen de otros países a enseñarte nuevos conocimientos, sino también tienes la posibilidad de desarrollar habilidades como de liderazgo, trabajo en equipo, que aprendes a enseñar temas. Nosotros ahí también pudimos motivar mucho a niñas de colegio para que estudiaran ingenierías y formamos el grupo de mujeres en ingeniería en esa época y fue pues bastante activa la rama, se hicieron muchas actividades y yo creo que eso en general pues, me ha servido para toda la vida porque de ahí, desde ahí se empezó a hacer una red de amigos, de colegas de todo el mundo prácticamente, que hoy en día uno todavía tiene contacto y cada uno ha hecho sus carreras, ya sean más tecnológicas, más ingenieriles, más científicas y tienen mucho que aportar. Entonces, para mí fue una experiencia muy enriquecedora en general. Hicimos bastantes actividades como la Semana Colombiana de Robótica, donde incluso se hicieron concursos con estudiantes de colegio. Motivamos mucho en esa época a los chicos a estudiar ingeniería y a que se interesaran por esos temas de robótica y de tecnología. Luego en el 2005, bueno, llegó el momento de defender la tesis y mi proyecto fue el diseño y construcción de una máquina didáctica para inyección de termoplásticos. Aunque no funcionaba completamente, tengo que decirlo, fue también una experiencia que ahora comparando con proyectos incluso de máster y doctorado, era de bastante, digamos, exigencia y nivel, y lo tengo que valorar bastante porque pudimos aplicar conocimientos de diferentes áreas en un proyecto como tal tangible que podía dar para muchas investigaciones y de hecho desde esta tesis surgieron otras tesis, otras tesis de bachelor y pues eso fue muy positivo porque dio cabida a muchos desarrollos posteriores, ¿no? Bueno, una vez terminé la carrera en la Universidad de San Buenaventura, eh, inicié estuve trabajando casi 5 años en la misma universidad de profesora. También tuve la oportunidad de trabajar en el Instituto Técnico Central de La Salle. Y bueno, esto fue otro nuevo rol que asumí en ese momento. Era muy joven, tenía 21 años, eh, pues con poca experiencia, pero bueno, la universidad me dio la oportunidad de empezar con estudiantes de primer semestre, a enseñar asignaturas como Introducción a la Ingeniería Mecatrónica, electrónica básica, circuitos digitales. Y bueno, aunque fue bastante exigente porque para esa edad uno no tiene la experiencia todavía en el conocimiento necesario, pero aprendí bastante. En paralelo pude realizar una especialización en docencia universitaria en la misma universidad y unos diplomados en tutores virtuales y en enseñanza en general. Aquí hay algunas imágenes de concursos de robótica en los que participamos, los estudiantes de primer semestre haciendo sus robots seguidores de línea. Bueno, cosas que eran muy básicas, pero que motivaban mucho a los estudiantes. Recuerdo mucho que organizábamos eventos con empresas para poderles dar como premio a los estudiantes cursos gratuitos de programación o bueno, o kits de microcontroladores o ese tipo de cosas que motivaban mucho más a los estudiantes. Bueno, durante ese periodo también empezamos junto con Camilo y el profesor Edgar González y otros colegas el Consejo de Nanociencia y Nanotecnología a nivel nacional, junto con el IEEE.
Y aquí pues, lo que les comentaba antes fue cuando pudimos invitar al profesor Meya Meyapan, que pues tuvo mucho impacto en ese entonces y fue organizado por varias universidades. Se intentó crear una red para poder compartir laboratorios conjuntos porque cada universidad tenía facilidades que podían ser complementarias. Algunos ya tenían incluso en ese entonces microscopios de fuerza atómica, otros microscopios de efecto túnel. Y, y, bueno, se intentó en ese entonces como unir fuerzas para no tener que invertir grandes sumas de dinero en infraestructura y pues incluso se alcanzó a firmar un acuerdo entre universidades, pero bueno, desafortunadamente faltó como, no sé, más iniciativa por parte bueno, de nosotros, de los estudiantes, de los maestros para poder implementar eso en la vida práctica, no solo que quedara en un acuerdo. Pero pues más adelante Camilo también inició otras actividades en escena y pues se pudieron hacer por lo menos algunos cursos de divulgación y prácticas con microscopios de fuerza atómica y de efecto túnel, que para ese entonces era algo muy innovador. También invitamos docentes como Laura Lechuga, la profesora que está aquí en el medio. Ella es líder de grupo en Barcelona, en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, y trabaja con biosensores y es muy, muy famosa en ese campo de investigación. Bueno, una vez terminado ese periodo como docente, tuve la oportunidad de viajar a Barcelona a realizar una práctica de investigación que fue por 4 meses y tuve la suerte, digamos, que en el grupo al que llegué en Barcelona con el profesor Arben Mercosi, le gustó mucho, digamos, la versatilidad que tenía mi carrera para poder resolver problemas, porque el grupo era bastante interdisciplinario, pero el hecho de tener ese background en ingeniería y el poder, digamos, dar solución rápida a ciertos problemas que tenían en el laboratorio, como construir plataformas para hacer ciertas medidas o hacer microfluídica y pues los conocimientos que yo había adquirido en procesamiento de materiales, usando el torno, la fresadora, por ejemplo, me ayudaron mucho para fabricar cosas muy, muy sencillas, pero que les resolvían problemas muy importantes en el grupo. Y al final, después de esos 4 meses, el director del grupo en Barcelona me ofreció una beca para continuar con la maestría en nanotecnología y el doctorado en ingeniería biomédica. Entonces, pues fue como una oportunidad que salió de la noche a la mañana y no la podía desaprovechar. Y bueno, así se dieron las cosas, pero pues tenía un compromiso, digamos, con la universidad, tuve que volver por un tiempo mientras organizaba todo en Colombia y volvía otra vez a empezar esta nueva vida en Barcelona. Entonces aquí fue cuando llegué a Barcelona la primera vez y conocí a mis colegas del grupo de biosensores. En este grupo usaban métodos como impedancia y voltametría para detectar analitos como proteínas o ADN usando nanomateriales. Esto es lo que vemos hoy en día, por ejemplo, en los test rápidos del coronavirus, que usan nanopartículas de oro que exhiben este color como rojizo, que marcan cuando hay presencia del virus o no. Pues más o menos ese tipo de dispositivos se desarrollaban en el grupo en ese entonces. Y acá tengo que mencionar que siempre en todos esos pasos que uno da durante su trayectoria, siempre hay gente que lo ayuda a uno, ¿no? Uno no logra todo por sí mismo. Y yo tuve mucho apoyo de la universidad en esa estancia que hice de 4 meses. Tuve el apoyo, todavía mantuve mi trabajo en la universidad, lo que me permitió sostenerme en ese tiempo en Barcelona. Y además yo tuve un profesor que se llama Iván Olier, él era profesor de ingeniería mecatrónica en la universidad y él se había ido también a Barcelona a hacer un doctorado y tuve la fortuna
de tener el contacto de él, y él fue el que la única persona que conocí en Barcelona cuando llegué, y me apoyó muchísimo y me dio la mano, y bueno, eso hay que agradecerlo en cada paso que uno da en la vida, ¿no? Las personas que están en el camino para apoyarte y para cumplir tus sueños. Bueno, aquí un poco de los trabajos que hice en ese entonces durante la maestría. Básicamente trabajé con microcanales fluídicos hechos por litografía. Son sistemas muy pequeños que tienen como el diámetro de un cabello, alrededor de 50 micrómetros de diámetro, y se pueden utilizar para mezclar fluidos, muestras y detectarlas usando muy poco volumen y con muy alta sensibilidad. Eso es lo que llamamos biosensores, y nos permite hacer diagnóstico de enfermedades a muy temprana, en una fase muy temprana, para prevenirlas en un futuro. Y yo me enfoqué principalmente en sensores basados en transducción eléctrica, es decir, que cualquier evento biológico que sucediera sobre la superficie se convertía en una señal física, eléctrica, que podíamos cuantificar y leer en forma de corriente o de voltaje. También desarrollé sensores flexibles. Estos son transistores hechos por impresión por inject, y se utilizan tintas que son funcionales, por ejemplo, tintas conductoras para los contactos del source, drain and gate, y tintas semiconductoras para el canal donde se forma el campo eléctrico para producir el canal de electrones. Y tenemos también materiales dieléctricos para luego poderlos utilizar para funcionalizar nuestra superficie con las biomoléculas que vamos a usar para detectar la enfermedad que queremos analizar. También esos canales pueden servir para evaluar el efecto de fármacos anticancerígenos en las células. Entonces, por ejemplo, en esos canales de color verde hacíamos el cultivo de las células cancerígenas, y luego con un chip que llamamos un chip de gradiente podíamos generar diferentes concentraciones del fármaco anticancerígeno para que estuvieran en contacto con las células por determinado tiempo, y luego analizar la efectividad de la dosis empleada. Entonces, esto puede servir para escoger fármacos según las células del paciente y la dosis pues más adecuada. También estos sensores que les mencionaba antes, que se llaman sensores de lateral flow, o basados en papel y en detección colorimétrica, y es lo que vemos hoy en día en los test rápidos de antígenos o de anticuerpos para el coronavirus. Pero en este entonces pues lo usábamos para detección de unos biomarcadores o proteínas de células cancerígenas. Entonces, básicamente es una pieza de papel porosa, y tenemos dos líneas, la línea de medida y la línea de control, y aquí se inmovilizan unos anticuerpos que son los bioreceptores que van a detectar de forma específica la presencia ya sea de la célula cancerígena o del virus o de las hormonas, por ejemplo, los test de embarazo. Entonces, una vez se detecta ese analito bueno, la muestra de interés, se marca con otro anticuerpo que tiene una nanopartícula de oro. Y la nanopartícula de oro tiene efectos de plasmón superficial, quiere decir que refleja la luz en diferentes longitudes de onda. En algunos casos esa propiedad se puede usar para producir calor de forma local, pero digamos que aquí se usaba más como un marcador óptico, colorimétrico. Entonces, dependiendo del tamaño de la partícula, pues es el color que vemos en el papel. Y aquí este color rojo básicamente es la forma en cómo interactúa la luz con estas nanopartículas de oro. También en estas estructuras de papel se pueden integrar electrodos o contactos de carbono o de plata, para hacer una detección más cuantitativa, en este caso una detección eléctrica para determinar la presencia de cadmio
o de metales pesados en general en aguas de río, de mar, que nos podría permitir determinar si están contaminados con metales pesados o incluso patógenos. Bueno, durante el doctorado también tuve la fortuna, la oportunidad de hacer una práctica de un mes en Japón, en particular en la Universidad de Keio, y también fue una experiencia súper enriquecedora, súper recomendado, sobre todo pues ustedes que están jóvenes, hagan o viajen, conozcan, experimenten todo lo que puedan y ya después van a poder identificar su camino mucho más fácil. Aquí, bueno, tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto que era para detección de pesticidas y para eliminación a la vez. O sea, detectábamos y eliminábamos pesticidas en un canal fluídico. Y bueno, más que el trabajo en sí, fue el poder conocer otra cultura, otros lugares, o practicar un poco el inglés, que en ese entonces no era muy bueno mi nivel de inglés, pero bueno, la experiencia fue muy enriquecedora y bueno, acá pueden ver algunas de las impresiones. Este fue el trabajo que realicé en ese tiempo durante mi estancia. Es un canal fluídico donde hacíamos todo el ensayo para detectar estos pesticidas y los electrodos en este caso eran desarrollados por el grupo de Japón, que eran basados en diamante y boro, que son muy, muy conductores. Y además los funcionalizábamos con nanopartículas de platino. Esto hace que el sensor sea hipersensible y que la superficie sea mucho más activa. Bueno, después de este tiempo pude moverme a Alemania, donde estoy actualmente en el Instituto Leibniz, para realizar mis estudios de postdoctorado, también continuando un poco en esa línea de ingeniería biomédica, pero a la micro y nanoescala. Entonces, aquí, bueno, empecé primero como postdoc, 2 años, y estuve trabajando con biosensores, y empecé un poco en el campo también de la microrobótica médica. Entonces aquí hacíamos dispositivos muy pequeñitos para transportar células de forma remota usando campos magnéticos. Después les hablaré un poquito más de estos temas. Después de 2 años fui promovida como líder de grupo y desde entonces lidero el grupo de ingeniería micro y nanobiomédica en el instituto. Ya hace bastante tiempo. Y hace 2 años, perdón, acá hay unas imágenes también para que vean un poco el grupo que manejaba. Hay varios estudiantes de doctorado, un par de postdocs, estudiantes de máster, y bueno, hacíamos proyectos un poco en la dirección de biosensores y de microrobótica biomédica. Estas son otras imágenes, mis primeros estudiantes de doctorado, uno de China y otro de Alemania, que se graduaron con tesis exitosas, digámoslo así. Entonces aquí fue bastante también un reto porque en otro país, con un idioma muy diferente y además liderando un grupo internacional multidisciplinario, fue bastante duro, pero también aprendí mucho y se adquieren nuevas habilidades como enseñanza, investigación, administración, porque tienes que conseguir financiación para mantener los proyectos y a los estudiantes, aprender a aplicar a proyectos internacionales y conseguir financiación, que no es nada fácil. Y un ejemplo de eso fue hace 2 años que fui una de las que recibieron el premio de investigación europeo en la categoría de Starting para empezar el grupo de investigación ya de forma más independiente. Y bueno, un poco para que se hagan la idea de este tipo de financiación, más o menos se reciben aproximadamente 3.000 aplicaciones y la tasa de éxito es solo del 12%. Y el apoyo que da la Unión Europea, o que me dio a mí la Unión Europea, fue de 1,5 millones de euros para crear mi propio grupo de investigación por 5 años y poder pues pagar los salarios, pagar
los equipos, los reactivos, bueno, todo. O sea, esto incluye absolutamente todo el mantenimiento del grupo por 5 años. Luego, bueno, actualmente me encuentro pues en esa tarea de sacar adelante el grupo y las publicaciones y aplicar pues por más financiación para poder continuar con nuestras actividades. El año pasado también nos motivamos con mi esposo a crear familia, porque pues estando en este digamos, de carrera científica, muchas veces te absorbe mucho el tiempo y es muy demandante y bueno, al final también la familia es muy importante y fue definitivamente la mejor decisión que pudimos tomar. Tenemos una bebé muy hermosa de 1 año y bueno, estamos intentando ahora combinar el trabajo, porque mi esposo también es líder de grupo, con la maternidad, la paternidad, y no es nada fácil, pero bueno, se puede llevar las dos cosas de buena, o sea, de una manera lo mejor posible. Bueno, y ese es mi grupo actual. Es un grupo bastante internacional, hay gente de Alemania, Irán, Pakistán, Venezuela, México, Francia, India y China. Son 7 estudiantes de doctorado, 4 postdocs, 2 técnicos y estudiantes de máster. Y bueno, para la gente que te quiera saber un poquito más de nuestras líneas de investigación, oportunidades, de pronto que vayan saliendo de becas, pueden visitar nuestra página web, que fue recientemente lanzada. Y bueno, los invito a que vean un poco más de nuestros avances. No sé cuánto tiempo tengo, Camilo, sí, porque tengo unos slides más para hablar un poco más ya de ciencia, por si la gente está interesada en saber un poco más en detalle de lo que hacemos actualmente. Vale, entonces, bueno, ya habiendo hablado un poco de la trayectoria y del rol que tengo actualmente, quisiera compartirles un poco de las líneas de investigación que mi grupo trabaja. Una de ellas es microfabricación y desarrollo de materiales funcionales. Aquí hay algunos ejemplos. Hacemos, por ejemplo, microactuadores basados en polímeros que responden a temperatura. Eso es, como ven, las escalas de 1 milímetro o incluso en el orden de micrómetros. En este caso, la actuación fue hecha a través de calentamiento local, que se logra por una antena que tiene en la superficie que ay, perdón, que en español no me sale, que recibe la energía electromagnética y la convierte en corriente y para calentar localmente un calentador, digámoslo así. Bueno, también tenemos estructuras que se pueden utilizar como microgrippers o microactuadores, que también responden a temperaturas y a campos magnéticos. Como pueden ver acá, es un hidrogel que absorbe moléculas de agua, entonces se puede expandir y contraer y se puede utilizar para capturar, por ejemplo, células y llevarlas de una posición a otra. También usando microfluídica podemos crear cápsulas de material biodegradable como gelatina y incluir dentro de ellas nanomateriales funcionales como partículas magnéticas que nos sirven para moverlas de forma remota con campos magnéticos, o podemos también cargarlas con fármacos para hacer liberación localizada de fármacos anticancerígenos, o con agentes de contraste para poder visualizar en organismos vivos o en tejidos. También utilizamos técnicas de litografía de 2 fotones, que nos permite hacer impresión a la microescala de estructuras tridimensionales con materiales pasivos y activos. Esto es como una microcompuerta que abre y cierra también con cambios de temperatura. Es un microactuador. La otra línea es robótica y machine learning, porque como he mencionado, estos dispositivos miniaturizados necesitan ser controlados de forma precisa. Si los queremos utilizar para aplicaciones biomédicas, debemos saber
a dónde llevarlos, si por ejemplo hay un tumor, poder localizar la posición del tumor y traerlos de forma precisa para realizar la función que, pues, que se quiere. Entonces, para eso utilizamos un set de electromagnets y imagen por ultrasonido y fotoacústica que nos permite visualizar estos microrobots en animales como ratones o bajo tejidos. Y aplicaciones, pues tenemos diferentes aplicaciones, como lo mencioné antes, para liberación de fármacos, para tratar cáncer ginecológico, o por ejemplo estas microneedles que son hechas, son microestructuras que son extraídas de las plantas, son biodegradables y muy porosas y pueden cargar fármacos anticancerígenos y además si les incorporas partículas magnéticas, los puedes actuar y utilizar como microagujas. También usamos espermatozoides acoplados con estructuras para llevar fármacos o para asistir la fertilización in vivo en caso de espermatozoides con deficiencias de movimiento o cuando la cantidad de espermatozoides es muy poca, entonces en ambos casos la probabilidad de fertilizar el óvulo in vivo es muy baja. Y estos espermatozoides normalmente se utilizan para fertilización in vitro y una vez tienes el embrión producido en el laboratorio, se transfiere de vuelta al útero materno. Otras líneas en las que también estamos trabajando es Flexible Electronics para hacer sensores de diagnóstico muy económicos, de fácil uso, o sensores también más de tipo laboratorio para hacer análisis más fundamentales de procesos celulares o de eventos de reconocimiento entre biomoléculas. Una línea, digamos, más reciente que estamos implementando es los microsistemas inteligentes, utilizando también esas tecnologías de microfabricación. Podemos hacer robots, no tanto estructuras que puedan ser controladas de forma externa con campos magnéticos, pero también que tengan energía on board, digamos, baterías que puedan generar de forma local ciertas corrientes que puedan utilizarse para actuar o para energizar microactuadores de forma, ¿cómo diría?, inalámbrica. También los estamos usando para hacer microcatéteres más, digamos, inteligentes, que podamos tener sensores integrados y actuadores para poder hacer microbiopsia de forma mínimamente invasiva. Y bueno, nuestra motivación en general es mejorar el sistema de salud utilizando microrobots biomédicos que son muy, muy pequeños, en el orden de unos pocos micrómetros, que se pueden considerar no invasivos o mínimamente invasivos, que pueden ser visualizados en tiempo real y llevados a cierta ubicación a cierto órgano para realizar una función médica, ya sea liberar células o hacer biopsias o liberar fármacos. Un ejemplo de ello, como les mencionaba, es el caso de infertilidad masculina, cuando los espermatozoides son inmóviles, pero son capaces de fertilizar el óvulo y, bueno, han habido estudios que cuando esos espermatozoides son inyectados directamente en el óvulo en condiciones in vitro, bebés sanos han nacido de estos procesos. Entonces, es simplemente que la colita del espermatozoide no es tan activa, pero la carga genética puede estar intacta, ¿no? Entonces, es a otra escala, pero prácticamente lo que se quiere es desarrollar una prótesis que ayude a estos espermatozoides a moverse y llegar a la zona, al óvulo. Y bueno, para esto entonces fabricamos esas estructuras helicoidales que son poliméricas, pueden ser también de materiales biodegradables, y las recubrimos con un material magnético para poderlos actuar de forma remota con campos rotatorios. Y bueno, acá ven una imagen de microscopía óptica donde movemos estas microhélices, capturamos un espermatozoide inmóvil y lo transportamos hasta el óvulo.
Luego, invirtiendo el campo magnético, el sentido del campo magnético, podemos liberarlo. Otro caso de infertilidad masculina es cuando hay poca cantidad de espermatozoides, pero ellos se pueden mover. Entonces, muchos de esos espermatozoides se pierden en el camino porque hay muchas barreras biológicas y no logran llegar al óvulo. Entonces, también en ese sentido, otro tipo de prótesis que podemos diseñar son microtubos o microcaps que pueda guiar esos espermatozoides de forma precisa sin necesidad de tener tanta cantidad de espermatozoides, ¿no? Porque esos espermatozoides los podemos seleccionar in vitro, que tengan ADN intacto, que sean móviles y podemos acoplarlos a esas estructuras y una vez más con campos magnéticos guiarlos de forma precisa al lugar de interés. Esos espermatozoides son bovinos, pero también hemos hecho experimentos con espermatozoides humanos que tienen una morfología muy parecida a los bovinos, sino que son la mitad de grandes. Están en el orden de 20 micrómetros, 10 micrómetros, para que se hagan una idea. Y bueno, aquí han habido muchos estudios que hemos hecho a nivel biofísico porque mover objetos a la microescala no es tan trivial como parece, porque como estamos trabajando en números de Reynolds muy bajos, es como si estos micromotores o microrobots se movieran en miel. Es como si nosotros estuviéramos nadando en una piscina llena de miel. O sea, así es como los microrobots sienten el fluido a esa escala. Entonces también hay que optimizar los diseños para hacerlos más hidrodinámicos o funcionalizar la superficie para poder atravesar las matrices viscoelásticas de fluidos biológicos, que no es nada trivial. Entonces aquí, por ejemplo, hay un ejemplo, hay un tipo de diseño que optimizamos para que se moviera de forma eficiente en el fluido real del oviducto, que es viscoelástico, tiene también células, proteínas, y en cambio las estructuras como más cilíndricas no fueron tan eficientes en ese sentido. Bueno, no sé cuánto tiempo tengo, que a veces me extiendo mucho. También hemos utilizado esos espermatozoides para llevar fármacos, porque esto es bastante innovador, porque normalmente uno piensa, bueno, el espermatozoide es solo para fertilizar el óvulo, pero nosotros pudimos identificar que son buenos carriers para fármacos anticancerígenos, sobre todo para tratar cánceres en el sistema ginecológico, en el sistema reproductivo. Y la razón es porque esos espermatozoides tienen la capacidad de absorber estas drogas en el núcleo y no afectan su viabilidad ni su motilidad, porque los fármacos anticancerígenos normalmente son, o el que utilizamos, la doxorubicina, es utilizado para interferir el proceso de replicación celular y parar el crecimiento de los tumores, pero los espermatozoides son células que no se reproducen, entonces el mecanismo digamos, de acción de esta droga no afecta el metabolismo del espermatozoide, lo cual fue bastante positivo para usarlos como transportadores de fármacos. Además, tienen la capacidad de cargar bastante cantidad de droga comparado a otros nanocarriers o liposomas. También se pueden fusionar con células cancerígenas como lo hacen con los óvulos, entonces liberan el fármaco de forma localizada y con concentraciones locales más altas. No son tóxicos, tienen una vida corta, entonces no se prolifera, por ejemplo, como las bacterias que también se pueden utilizar para llevar fármacos, pero pueden tener una naturaleza más infecciosa y pueden proliferarse de forma no deseada. En cambio, los espermatozoides tienen una vida útil de 1 o 2 días y ya son eliminados por el sistema inmunológico. Y además
el movimiento es muy eficiente en medios viscoelásticos e incluso pueden nadar en contra de la corriente. Entonces los hace como sistemas de transporte muy prometedores para llevar fármacos. Y nosotros lo demostramos con espermatozoides bovinos y humanos para tratar células de cáncer cervical y de ovario. Y obtuvimos resultados bastante prometedores. El tumor se desintegró completamente después de 72 horas y pudimos también confirmar que el espermatozoide se fusionaba con las células cancerígenas, como ven en estas imágenes de microscopía electrónica. Bueno, estos micromotores normalmente son hechos de polímeros biocompatibles, pero no biodegradables. Entonces, pues la pregunta que siempre nos hacen es, bueno, una vez el micromotor o el microrobot cumple su función en el cuerpo, ¿qué pasa con ellos? Se quedan en el cuerpo, pueden ser tóxicos, ¿cómo se eliminan? Entonces, una posible solución es hacerlos de materiales biodegradables. Aquí hay un ejemplo de ello. Son capsulitas que hacemos con gelatina, que se degradan con enzimas que están dentro de nuestro cuerpo y que además también se pueden mover de forma controlada con campos magnéticos, pueden cargar fármacos. Este color rojo que ven en la imagen de abajo es la doxorubicina, que es un fármaco anticancerígeno, y después de 48 horas ven que la capsulita está completamente desintegrada. Y además, como les dije anteriormente, se pueden cargar con partículas magnéticas y también con partículas llenas de aire, de gas, que son un buen medio de contraste para imagen por ultrasonido y fotoacústica, lo cual nos permite luego utilizarlos para aplicaciones biomédicas en organismos vivos. Y finalmente, algunos de nuestros resultados más recientes es precisamente la visualización de estos micromotores o microrobots desde condiciones in vitro, ex vivo e in vivo. Entonces, usando esos campos magnéticos, acá podemos ver a través de imágenes de ultrasonido que podemos controlar el movimiento y la posición de microrobots de 100 micrómetros aproximadamente en tubos fluídicos o también debajo de tejidos como lo son carne de pollo con diferentes espesores, hasta 1 o 2 centímetros, e incluso en ratones vivos. Esta es la vejiga de un ratón, y aquí podemos mover con los campos magnéticos un enjambre de estos microrobots magnéticos de forma localizada. Y también estamos trabajando recientemente en poder aplicar algoritmos para hacer el control, feedback control, por retroalimentación, que podamos programar la trayectoria que queremos y la velocidad del micromotor y poder ajustarlo independientemente de en qué ambiente se encuentre, ya sea un medio viscoso, con obstáculos o con flujo. Entonces, que este sistema de control permita adaptar el movimiento del robot y tener las condiciones óptimas, independiente del ambiente en el que se muevan. Bueno, ya con eso yo creo que les di un ejemplo de lo que hacemos, y ahora pues estamos aplicando para poder comenzar experimentos más relevantes en ratones en el campo de la infertilidad, para poder transportar gametos en el sistema reproductor usando estos sistemas no invasivos y poder mejorar las tasas de fertilidad en caso de infertilidad masculina, o cuando hay también infertilidad femenina, cuando los embriones no son de buena calidad y se tiene que hacer todo el proceso in vitro y luego transportarlo de vuelta al sistema reproductor. Entonces, con esto quiero terminar. Si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias. Perdón, tal vez quisiera terminar un poco con algunos consejos.
que había puesto acá como el top 10 para ustedes que están hasta ahora iniciando su vida académica, laboral. Bueno, están en inglés, pero los voy a traducir. Lo primero es que ahora están en una fase que es muy bonita porque ser estudiante de carrera todavía no tienes tantas responsabilidades, tantas preocupaciones y te permite explorar muchas cosas, meterte en diferentes grupos de investigación o tener diferentes hobbies y te permite explorar diferentes áreas. La primera recomendación es eso, prueben, exploren diferentes cosas para que puedan identificar lo que más les gusta y que puedan luego enfocarse o sus energías a lograr ese objetivo principal. Luego de que sepan qué es lo que más les gusta, definan sus objetivos y prepárense para lograrlos, porque muchas veces decimos, yo quiero ser astronauta, digamos, o yo quiero ser tal, pero no hacemos nada para llegar hasta ese punto. Tenemos que irnos preparando poco a poco, empezar con cosas pequeñas e ir cumpliendo esos objetivos paso a paso. Aprender un nuevo lenguaje es muy importante. Yo creo que ahora pues en la universidad habrá muchas más posibilidades para aprender el idioma. Ya no solo el hecho de tener aplicaciones en el móvil te facilita muchas cosas, pero sí es crucial aprender un nuevo idioma. Luego encontrar role models, personas en tu vida que te inspiren. Y si lo consideras, pedir mentoría o soporte a esas personas que tú admiras, porque ellos ya han pasado por experiencias buenas, malas, ya pueden aconsejarte por dónde ir, cómo llevar ciertas situaciones de la mejor manera. Entonces, lo mejor es identificar personas que tú admiras y tratar de contactarlas para que tengan una influencia en tu vida de una manera más directa. Sal del país, conoce, viaja, conoce otras culturas, aprende otros idiomas, introdúcete en redes sociales, pero bueno, esto yo creo que ya es algo como muy normal actualmente. Creo que nosotros más bien estamos un poco obsoletos en ese sentido. Pero bueno, esto también es importante y pues identificar esas redes sociales que son como más para la parte académica, por ejemplo, ResearchGate o LinkedIn, o para la parte ya más como cultural o artística. Eso te da como muchas herramientas. Participar en grupos de investigación y en asociaciones estudiantiles como el IEEE o en grupos de afinidad. Esto siempre es un plus en tu formación como persona y como profesional. Te da otras habilidades, otras herramientas que te pueden servir para cualquier rol que desempeñes a futuro. Recordar que siempre eres parte de un equipo y como tal, pues cumples un papel importante y además también se tiene apoyo de la gente en ese equipo, ¿no? No estás solo. También sé agradecido siempre con todas las personas que de alguna manera te han inspirado o apoyado, porque muchas veces cuando se llega a niveles como ya muy altos o se logran como ciertos objetivos, uno tiende a olvidar esas cosas, ¿no? ¿Quién te ayudó, quién te apoyó? Y no es la forma correcta. Siempre hay que intentar valorar, aceptar, admirar a esas personas que te ayudaron, así haya pasado mucho tiempo. Y no dejes atrás tus hobbies. Siempre es importante encontrar una forma de desestresarte, porque aunque la ciencia, el trabajo, te puede gustar y puede ser apasionante, muchas veces también estás bajo mucho estrés porque tienes que conseguir publicaciones o financiación o esto o lo otro y muchas veces te dejas agobiar por todas estas responsabilidades y una manera de liberar esas tensiones es realizando algún hobby, algún pasatiempo, ¿no? Si te gusta pintar, dibujar, leer,
eso siempre se tiene que mantener y sobre todo, pues, tener siempre contacto con la familia, ¿no? Que es el apoyo fundamental que todos pues tenemos de alguna manera. Bueno, con esto ya, ahora sí termino mi charla. Si tienen alguna pregunta. Sí. La- Muy buena pregunta. Bueno, lo primero, ¿cómo cargamos el fármaco dentro del espermatozoide? Pues resulta que, bueno, hay moléculas o estos fármacos anticancerígenos son moléculas muy pequeñas, más pequeñas como te dijera, que los poros que tiene la membrana del espermatozoide. Entonces, esas moléculas pueden internalizarse dentro de la célula, dentro de la cabeza del espermatozoide y se quedan atrapadas porque tienen una afinidad bastante alta con el núcleo, con el ADN del espermatozoide. Y el ADN se encuentra en el núcleo del espermatozoide, que es casi el 80% de la cabecita. Entonces, el fármaco, pero ese fármaco en particular, la doxorubicina, que es un fármaco que es hidrofílico y además es una molécula muy pequeña. Otros fármacos de moléculas más grandes no se pueden internalizar dentro del espermatozoide. Necesitamos otras maneras de inmovilizarlos, como por ejemplo usando liposomas o nanocarriers que se puedan funcionalizar sobre la superficie del espermatozoide. Y la forma en cómo los guiamos, hay muchas diferentes estrategias que hemos desarrollado, por ejemplo, usando lo que llamamos microflakes de proteínas. Hagan de cuenta que es como un cornflake, pero hecho de una proteína que atrae los espermatozoides. Entonces luego, dentro de esa matriz de proteína podemos cargar también partículas magnéticas, alinearlas de una manera determinada y usando campos rotatorios podemos transportar todo el enjambre de espermatozoides. Otra manera es inmovilizando esas partículas magnéticas en las colitas de los espermatozoides para guiarlos o para actuarlos también, o con microcaps que respondan a campos externos. Bueno, hay como varios diseños para poderlos transportar. Ellos también se mueven en contra de la corriente, entonces si pones un flujo, también es una manera de guiarlos, ¿no? Y en nuestro cuerpo hay muchas partes o muchos órganos que de por sí ya tienen ciertos flujos que pueden servir como mecanismos de guía para los espermatozoides o variaciones de temperatura o variaciones de pH que también tienen una influencia en el movimiento de los espermatozoides. Y cómo llegarían al tumor, pues una manera es ya sea nosotros identificando la posición del tumor utilizando imagen como por ultrasonido o fotoacústica y con esos campos magnéticos controlarlo en tiempo real, esos microrobots que lleguen a esa zona deseada. O la otra manera es inmovilizando unos bioreceptores en la superficie del microrobot que sean selectivos a las proteínas que están en la membrana de las células cancerígenas. Entonces, luego cuando llegan o están en contacto cercano, solo se unen a esas células cancerígenas. ¿Sí te respondí la pregunta? Ah, vale.
No, en realidad en el grupo primero se trabajaban con microrobots químicos, eran microtubos, eran enrollados de tamaño muy pequeñito y en el interior tenía un material catalítico como el platino o la plata que reacciona con ciertas soluciones como el peróxido de hidrógeno, hagan de cuenta como agua oxigenada, y al reaccionar con esta agua oxigenada produce burbujas. Entonces, porque se convierte esa molécula, ese peróxido de hidrógeno en oxígeno y en agua. Y esas burbujas de oxígeno, si tenías un tubo cónico, se expulsaban hacia la salida más ancha, digamos, y inducía la propulsión del sistema. Esos fueron como los primeros micromotores que se realizaron. Pero luego entonces buscando microorganismos y células que tuvieran otros mecanismos de movimiento, pues encontramos o se encontró en ese entonces que uno de ellos era el espermatozoide, que tenía un movimiento optimizado para desplazarse en medios muy viscosos, fisiológicos. Entonces, pues ahí ya nos empezamos a entrar en ese tema de infertilidad. Primero, pues solamente como propulsores y para bien inspirarnos en realizar microrobots sintéticos ya pues era bastante interesante. Y luego dijimos, bueno, mira, está también este caso de infertilidad, cómo podemos hacer para ayudar o crear prótesis que ayuden a estos espermatozoides. Y en el caso de liberación de fármacos, habían otras actividades de otros grupos utilizando bacteria. Y nosotros dijimos, ¿por qué no probar con espermatozoides también? Que los espermatozoides son más biocompatibles, no se reproducen como las bacterias, no causan infecciones, se pueden utilizar, digamos, eh, según la especie. Y también se mueven de forma muy eficiente. Entonces, bueno, ahí empezamos a explorar y fue bastante impresionante, digamos, o sorprendente los resultados que pudimos obtener. Buenas tardes. Pues nosotros trabajamos con Python, eh, pues porque es de acceso libre y bueno, es muy versátil para implementar. Hay muchas librerías, hay mucho código abierto, ¿no? Sí, pero pues en el grupo también se tiene experiencia con MATLAB, pero bueno, yo recomendaría para ese tipo de control y de procesamiento de imagen Python. Sí, como les comentaba, tenemos una página web que fue recientemente lanzada y es muy fácil de aprender, es mnbe.org. Si quieren les comparto acá la pantalla y así promociono mi página. A ver, mbe.org. Pues aquí pueden ver el objetivo de nuestro grupo, nuestras líneas de investigación, una descripción de las líneas de investigación, los top news, aquí ponemos los artículos más recientes o cuando alguno de nuestros estudiantes ha defendido la tesis.
También está todos los miembros de nuestro grupo, cuáles son sus expertise o sus temas de conocimiento, sus conocimientos previos, nuestras publicaciones, los artículos más recientes, charlas invitadas, ahí están también las tesis doctorales que ustedes pueden leer, pues hay muchos más detalles en estas tesis. También tenemos, bueno, hay una página para trabajos, para posiciones abiertas. En el momento no tenemos, pero la gente puede estar pendiente porque a veces hay becas o proyectos y se abren convocatorias para hacer ya sea prácticas de investigación. Bueno, actualmente estamos intentando con uno de los docentes de la universidad, Morian Calderón, eh, aplicar por un proyecto conjunto, entonces que podamos iniciar algunos intercambios de estudiantes. Ojalá en un futuro cercano podamos tener ese tipo de cooperación más activa. No, gracias a ustedes y cualquier cosa, inquietud que tengan, no duden en contactarme y pues yo intentaré apoyarlos de alguna u otra manera. Bueno, ok,